Bienvenidos a este foro desde la redacción del diario La Prensa. El día de hoy vamos a analizar la situación de los migrantes venezolanos tras el giro de 180 grados que dio la política migratoria de Estados Unidos. Desde el 12 de octubre, cualquier venezolano que ingrese ilegalmente por la frontera estadounidense, pues automáticamente será deportado. Ya se empezaron a registrar deportaciones desde el mismo 12 de octubre y comenzó a regir esta nueva política migratoria que dice que los venezolanos pues tienen que buscar un patrocinador, alguien que se haga cargo legalmente de ellos, inscribirse en un proceso online y cumplir con una serie de requisitos para poder esta vez ingresar por vía aérea, para conocer un poco la realidad de la migración venezolana, para entender un poco esta nueva política del presidente de Estados Unidos que ha cambiado pues drásticamente con la migración criolla. Vamos a conversar con Patricia Andrade. Ella es abogada, defensora de derechos humanos y representante, fundadora de la organización Raíces Venezolanas Miami. Muchas gracias por atender esta invitación. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Patricia, bueno, la primera pregunta que le hago es esa: ¿por qué luego de dejar entrar a miles de venezolanos, solamente en el mes de septiembre ingresaron 33.000 personas por la frontera sur de manera ilegal, Estados Unidos decide el 12 de octubre endurecer sus políticas migratorias y comenzar a deportarlos? Mira, después de pensarlo mucho y analizar todo lo que hay alrededor de esta decisión, definitivamente es una decisión política. No veo que el hecho que hayan entrado tantos venezolanos sea la verdadera razón. Tampoco creo que el hecho de que ellos querían prevenir que los venezolanos siguieran entrando por el Darién, los ahogados en el río Bravo cuando cruzaban hacia Estados Unidos, eso no lo veo como una razón de peso para tomar esta decisión, porque lo del Darién no es nada nuevo. Lo único nuevo es que hace año y medio empezaron a hacer un punto de, digamos, era uno de los puntos los cuales los venezolanos utilizaban como ruta para llegar a Estados Unidos y aprovechar lo que se conoce como fronteras abiertas, o como se conoce en inglés, open borders, es decir, las fronteras abiertas, cosa que nunca había pasado. Entonces pienso por eso que es una decisión política. Se le reclamaba muchísimo a la administración Biden y al mismísimo Biden que por qué, o sea, los estadounidenses estaban molestos con un ingreso tan elevado. Creo que pasa los 4 millones de personas, pero de más de 100 nacionalidades que habían utilizado el ingreso a través de la frontera sur. Y como lo ratificó el secretario de Seguridad Nacional, donde está el Servicio de Migración, Alejandro Mayorkas, dijo muy claro que aquí todos eran bienvenidos. Ellos tenían cada vez más presión de los estadounidenses de que no querían fronteras abiertas porque lo grave, no había filtros, tú no sabías quién entraba, todos eran bienvenidos, a todos se les tenía que dar la bienvenida, todos se les procesaba y se descuidaron completamente la frontera, abriendo una brecha para que el narcotráfico ingresara con toda su droga para inundar Estados Unidos. Entonces, ¿por qué tú crees que pienso que es político? Las elecciones que llamamos medio término, que son todas las elecciones, excepto la del presidente, es decir, congresistas, funcionarios como por ejemplo alcaldes, gobernadores, todos ellos van a elecciones ahora a comienzos de noviembre. ¿Qué ocurre? Que bajo esta presión, más otras cosas que nosotros nos imaginamos que tienen que ver por las negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos, específicamente la administración Biden, influyó para que se tomara una medida tan drástica y tan discriminatoria
porque la ley va dirigida específicamente a los venezolanos. Y no solamente a los venezolanos que te digo que deseen ingresar a Estados Unidos, no, porque como comunidad a todos nos afecta, porque si ya te están diciendo una ley solo para los venezolanos que es discriminatoria, entonces, y hay un gran silencio de estas organizaciones pro inmigrantes que son de tendencia de izquierda, hay un silencio total. Entonces, yo quisiera que tú me dijeras qué podemos pensar. Aquí con esta decisión, tú estás mostrando que tú quieres bajar el tono de los reclamos de los estadounidenses, diciéndole, bueno, al menos excluyó a los venezolanos porque los venezolanos que están tratando de o que ingresan a pesar de la medida, a la hora están siendo nuevamente devueltos a territorio mexicano. Es decir, aquí no hay el mínimo, digamos, grado de compasión hacia los venezolanos. Y si y si tú ves el otro lado, que son casualmente, hubo una negociación recientemente, los sobrinos de Silvia Flores fueron sacados y trasladados a Venezuela. Tú vas uniendo las piezas y te das cuenta que la decisión es política, porque no puede ser de que la situación del Darién tiene años. Lo único nuevo fue el ingreso de venezolanos, que ya sabemos las cantidades que estaban ingresando mensualmente, eso eran colas para poder atravesar el Darién. Todas las rutas de travesía estaban llenas de venezolanos, digamos, era el país predominante en hacer los cruces. Entonces, igual las muertes en el Darién, las muertes en el Río Bravo, si ha pasado casi 2 años, tú me vas a decir a estas alturas de la vida de que estaban preocupados. No, porque con el Darién habían pasado anteriormente muchos otros países. Entonces no vengas a decirme ahora que después que han muerto muchos, no vamos, estamos preocupados. Definitivamente es una decisión política que para nada tiene que ver que seamos la primera comunidad que estaba utilizando las fronteras como punto de ingreso a Estados Unidos. Y además llama la atención porque la migración venezolana en Estados Unidos no es la mayoría de los latinos que hay allá, son muchos más mexicanos, muchos más haitianos, muchos más cubanos, que han pasado por años por esa frontera sur y no se han tomado medidas de este tipo. No. Sin embargo, fíjate que yo pienso que con estas conversaciones, cuando hace 3 semanas aproximadamente, cuando ya se acerca, cuando ya estábamos en los preparativos para esperar al huracán Ian, en ese momento el presidente Biden dijo, cuando le volvieron a cuestionar fronteras abiertas, su respuesta fue que él no podía deportar a los venezolanos, a los cubanos y a los nicaragüenses, que no se podía. Eso fue hasta aproximadamente 3 semanas. Y en ese mismo momento, su secretario de Estado, Blinken, se encontraba hablando con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con López Obrador en México, igual conversaciones en Panamá. Eso se hacía bajo un secretismo donde llegan los arreglos para poder, estaban ya preparando esta medida para cerrarle la puerta a los venezolanos y que no ingresaran más a la frontera sur. Entonces te das cuenta que la decisión definitivamente es política, pero cuando tú ves el acuerdo que firmó México, México inclusive tuvo compartí en un programa de televisión con el que fue el primer comisionado para Migración México, y cuando yo le dije, o sea, México está preparado para recibir esta cantidad de venezolanos, él dijo, no va a ser el primer país. Es decir, que Venezuela no va a ser el primer país. Es decir, ellos ya están haciendo arreglos para ir cerrando las fronteras. Pienso que los próximos países pueden ser Cuba y Nicaragua. Creo que si sus palabras son ciertas, esos son los que van a venir. O sea, vuelvo a decirte, es un discurso hipócrita y es una decisión política para calmar al estadounidense y unos arreglos que pensamos que hay por detrás entre las negociaciones de Nicolás Maduro con el gobierno estadounidense. Y políticas y bastante contradictorias, porque de hecho Joe Biden llegó a Estados Unidos criticando
el título 42 que promovió Donald Trump y el muro que se creó en Estados Unidos y sin embargo él de buenas a primeras pues cierra el paso a los venezolanos. Y lo mismo pasa con las Exactamente. negociaciones en Venezuela. Un día dice que va a sancionar más a Venezuela y al otro día libera a 2 narcotraficantes. Exactamente, es como te he explicado, todo obedece a situaciones políticas y no para prevenir el peligro que corren los venezolanos cuando intentaban ingresar por la frontera sur. Sobre todo que llega a un arreglo donde los venezolanos en tránsito hacia Estados Unidos quedaron en el completo desamparo. Los venezolanos que habían tratado de venir, venden lo poco que tienen, algunos no les alcanza, ni siquiera te puedo decir de que tienen dinero para continuar y empiezan a trabajar en los sitios donde los agarre, a pedir dinero en la calle, o sea, intentan todo para tratar de llegar a Estados Unidos. Esas personas, ¿cómo tú les vas a decir hoy día que se devuelvan cuando ya no tienen país y no tienen dónde llegar? A mí me escriben personas que fueron expulsadas, estaban ya en un centro de procesado y tenían 3, 4 días esperando que los liberaran. Sin embargo, fueron expulsados y me dicen, nos trataron como unos perros, nos montaron en autobús y nos tiraron por ejemplo, Ciudad Juárez, que queda cruzando el puente de El Paso, Texas, hacia México. Y en este momento las temperaturas de la zona son bastante bajas. Yo estuve recientemente allí y eh, estaba primero en Arizona, donde empezaron a bajar las temperaturas. Fui a ver precisamente donde concluye el muro y empieza un espacio donde todo el mundo ingresa. Yo estuve allí de la noche al amanecer, que son las horas de ingreso en ese punto no autorizado. Y me moví después a Nuevo México y cuando llegué a Texas, no lo puedo olvidar que cuando me bajé del carro, el frío me iba a congelar. En este momento, lo que separa el paso a Ciudad Juárez es solamente un riachuelo, lo que llamaríamos en Venezuela un riachuelo, que lo separa de Ciudad Juárez y uno puede verla desde la autopista, es bastante cercano. Y el frío realmente me sorprendió y me dicen que actualmente las temperaturas están mucho más bajas. Y los tiraron allí sin ropa, sin nada, sin dinero, a la suerte. Entonces, ¿dónde está el acuerdo que hizo México que ellos iban a recibir a todos los venezolanos? Yo te estoy hablando de un punto. ¿Qué pasa con todos los que están en tránsito? Los dejaron al abandono y no les importa, simplemente no vengan y se quedan allá. Cuando fue la misma administración Biden que abrió la frontera para que entrara todo el que quisiera, se pasaron por encima a normas básicas como es el chequeo de cada persona. No había filtro, no había control, la orden era que todo el mundo entrara. Entonces, cuando tú estás con el discurso que los venezolanos, la crisis política, la crisis humanitaria, no aceptaremos esto, y de repente dice, solo los venezolanos no van a poder ingresar por la frontera, por los puntos no autorizados, y pones una ley dacroniana, o sea, una ley sobre todo discriminatoria, y hay un silencio de un sector, inclusive del sector venezolano, y te voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, trasladó a 50, en su mayoría venezolanos, a una isla de personas de mucho poder adquisitivo, como el expresidente Obama, entonces, salió una comunidad venezolana que se cortaba las venas. ¿Dónde está hoy día esa comunidad venezolana? Porque hoy día no hablan por los 50.000 venezolanos que se encuentran en tránsito. O sea, aquí hay unas contradicciones que se resumen a un punto: la política y la integridad, seguridad y la compasión que debemos de tener por esos venezolanos en tránsito, más los venezolanos expulsados que se encuentran en las calles de México. No pasa nada. Es realmente deplorable, es triste, porque es realmente muy triste, porque todos somos venezolanos y a todos nos debería de doler. No puede ser solamente que nos vamos a mover bajo ciertas tragedias y nos vamos a volver selectivos
y mirar para otro lado cuando vemos que están ocurriendo cosas tan graves como las que te estoy mencionando. Se puede decir que los venezolanos están huérfanos, no hay una política de protección de Estados Unidos en este momento. La hay en el papel del acuerdo firmado, solamente quedó en el papel. Ya ayer, cuando se vieron los refugios de México completamente abarrotados, empezaron a expulsar a los venezolanos de los refugios mexicanos. Con eso te digo, eso quedó en un papel, porque a eso se comprometió México, a exactamente darle albergue y cuidar a los venezolanos. Ahora le dices, tienes 15 días para abandonar el país. ¿Cómo le vas a decir a un venezolano que no tiene ni dónde dormir ni qué comer? Ahora agarra un vuelo y te vas para Venezuela. ¿Con qué dinero? No hay política. Eso debieron de haberlo arreglado. México se comprometió. Estados Unidos quedó en apoyar. ¿Pero dónde está el apoyo? ¿Y por qué México hoy día solamente abre la boca para decir tienes 15 días y vete del refugio? Sí. Fíjese, le iba a preguntar también, hace unas semanas los medios de comunicación de Estados Unidos emitieron la información del ingreso de pranes de delincuentes venezolanos a Estados Unidos sin ningún tipo de filtro, como usted dice. Ese tipo de acciones pues pesó para que se tomara esta decisión, esta nueva política migratoria. Vuelvo a insistir que más pesó la política. Las venideras elecciones en noviembre, porque lo de la situación de personas que salió en un informe confidencial, eso era algo que se había denunciado hace tiempo. Nosotros estábamos pidiendo controles en la frontera, pedíamos filtros. Aquí no, es que te lo puedo decir porque no solamente lo insistía, o sea, aquí tiene que haber filtro. No puede ser que se le abra la puerta a todo el mundo. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes pasaporte? No, no tengo pasaporte. Bueno, no importa, dame tu nombre y una fecha de nacimiento. O sea, aquello era ahí no había control. Entonces, cuando tú abres la frontera y te das cuenta que todo puede entrar? Por supuesto que una persona con unos antecedentes que pueden ser pranes, pueden ser criminales, estafadores, violadores a derechos humanos, porque nosotros como comunidad obviamente nos enteramos, nos dicen, llegó tal persona, la del crimen tal, la que mató a fulano, el que violó a tal mujer. Uno se entera como comunidad. Eso no era nuevo y nosotros insistíamos que necesitamos filtros y teníamos una administración oídos sordos, oídos sordos. Entonces, no puede ser, es como los muertos del Darién, los ahogados del río Bravo, súmale ahora quienes estaban ingresando por falta de control. Entonces, ahora vas a decir, no, vamos a poner esta norma. No, esto obedece obviamente a razones políticas de peso, para que se te ocurra en un país de libertades hacer una ley discriminatoria que solamente dice, como por ejemplo esto, proceso para los venezolanos. Es decir, esto es el comienzo, van a empezar a apretar la tuerca. O sea, como tú muy bien hablas del título 42, que se expulsaban a personas por razones de salud pública, que fue impuesta por Trump con la llegada de la pandemia, del COVID. Y después empezó esta administración a pelear que no, todos son bienvenidos, esto es lo único que nos impide que todos ingresen. Y lo pelearon en diferentes cortes para lograr tumbarla. Y vas a agarrar una ley cuando ya en este momento Estados Unidos ha flexibilizado sus normas de COVID. Ya ellos consideran que por las personas vacunadas y los índices de las hospitalizaciones ha bajado, pues ya se han liberado una cantidad de restricciones para los que residimos en este país. Entonces, en medio de eso, tú vas a usar el título 42 por salud pública. ¿De qué salud pública me estás hablando? O sea, ¿de qué me hablan? No, es que estos son elecciones y acuerdos con el gobierno de Maduro. Aquí no hay más nada que ver. Le quiero preguntar también, para la fecha que estamos grabando este foro, ya sale como que toda una normativa para saber cómo una persona tiene opción ahora, un venezolano, a ingresar a Estados Unidos bajo esta nueva política migratoria. Hay 5 condiciones que
se anunciaba desde el 12 de octubre. Una es que, bueno, los venezolanos tienen que contar con internet, pasaporte vigente en un país donde es tan difícil tramitar el pasaporte, contar con un patrocinador y serán sometidos a una investigación exhaustiva y posteriormente es que le pueden anunciar si puede ingresar o no. Explíqueme un poco esta medida, me comentaba usted que la estaba leyendo, ¿está en capacidad la última oleada migratoria de venezolanos de acceder con estas condiciones a Estados Unidos? Para nada, para nada. Te vuelvo a decir que primero conseguir el patrocinador más las condiciones que debe de tener la persona para emigrar hace reducir a los que aspiran llegar a un pequeño grupo, sobre todo a un grupo con poder adquisitivo. Y tú sabes la situación que, que tienen los venezolanos de Venezuela y que no todos aquí que tienen el interés de traerse a sus familiares están en capacidad de poder cumplir con todos estos requisitos. O sea, están los dos lados, el lado del que está en Venezuela y el lado del que está aquí. Es bastante difícil. De hecho, se le está apodando una ley elitesca. Con esto te resumo que bajo qué condiciones van a poder lograr los que quieren aspirar a, a este beneficio. Claro, y allí explican quién puede ser el patrocinador, ¿no? Que no puede ser cualquier persona, sino alguien que ya tenga un asilo legal, que tenga un TPS y ya tenga muchos años viviendo en Estados Unidos. Usted hablaba de que incluso tienen que declarar impuestos, algo que no lo puede hacer un venezolano que ingresó hace un año, por ejemplo. Por supuesto, porque esa persona todavía no ha tenido oportunidad de declarar impuestos. Fíjate que desde el 2014 empezó un fuerte retraso en las peticiones de asilo de los venezolanos. Hay venezolanos que tienen 10 años esperando ser llamados para la entrevista para saber si les otorgan un asilo político o no. Entonces, a esto le va sumando los que están en cola. Le sumas los que pidieron un TPS que más de la mitad espera aún respuesta. Los que ingresaron recientemente, que hicieron una petición de asilo, que no tienen todavía un estatus, ¿cómo van a poder pedir, por ejemplo, en el caso de los que tienen una separación familiar, cómo van a poder calificar a esto si escasamente el año que viene es que van a declarar impuestos y que no tienen todavía su forma que exige inmigración? Y si la tuvieran, no tienen todavía unos ingresos suficientes que exige inmigración para reclamar a su cónyuge y a sus hijos. No hay, porque hay una tabla y tú tienes que decir, bueno, en base a esta tabla que maneja inmigración, yo debo de ganar tanto. Entonces, en base a eso, entonces yo voy a pedir a una persona, pero entonces no me alcanza para reclamar a mis hijos. Entonces tengo que buscar una persona que me dé un soporte económico para que yo pueda pedirlo. Y esta persona te va a poner pero, porque voy a decir, oye, voy a poner mi income tax y si después la persona está, uno de tus hijos se enferma, a mí me toca pagar la cuenta de hospital porque tú no vas a poder, y empiezan, tú sabes, a echarse a la gente para atrás, que hay que entenderlo, porque este es un país que no es fácil. Te digo, es bastante duro y súmale que ya nosotros fuimos excluidos de la lotería de visa. En Venezuela no hay una embajada para pedir una visa, tú tienes que irte a un tercer país y tú no sabes si te la van a dar. O sea, yo tengo familiares que quisieran venir de visita, que han venido por años y están en una cola de 2 años esperando que la embajada los llame a la cita. O sea, los venezolanos realmente yo siento que estamos solos, estamos sin apoyo y enfrentamos unas situaciones bastante difíciles y sobre todo la, digamos, la falta de solidaridad, porque es cierto que Estados Unidos no está obligado a apoyarnos, pero sí esperaba un poco de solidaridad para algo que nos diera alivio, no es su obligación. Pero si tú tienes un discurso donde tú nos quieres, tú quieres a los inmigrantes, siento que los venezolanos necesitan de nosotros, nosotros vamos a apoyarlos, la ayuda humanitaria, y tú te das cuenta que todo es simplemente un discurso, nada más.
Y fíjese, bajo esa nueva política, ¿qué pasa con los venezolanos que quedaron en el tránsito? Que usted decía que puede ser un promedio de 50.000 personas, que ya pasaron ilegalmente Panamá, que entraron ilegalmente a México y que están así como en el limbo, algunos deportados, otros no llegaron hasta la frontera sur, pero se encuentran justamente así, sin saber qué hacer. Ellos ya no tienen opción de ingreso a Estados Unidos. Si entraron ilegal por esos países, por supuesto que no. Si entraron ilegales a Panamá, porque recuérdate que ellos conectan con un coyote. El coyote por dinero les facilita unas vías donde no necesitan los permisos de tránsito, no necesitan las visas. Entonces, esa ilegalidad hoy día pesa porque los excluye de favorecerse de este beneficio para poder entrar a través de la nueva normativa de inmigración para los venezolanos. Ellos quedan lamentablemente, te reitero, desamparados porque Estados Unidos firma un acuerdo con 3 países, Colombia, México y Panamá, pero dejó a los venezolanos en total abandono. O sea, todo quedó en un acuerdo, en un papel como México, que va a ofrecer refugio y tal, y es mentira. Los están botando a los refugios, le están diciendo, tienes 15 días para irte de México. Ese es el papel que te dan. Una persona que no tiene ni ropa, no tiene nada. Entonces, vete, ¿cómo te vas a ir? No, no tiene forma. Estos países todavía, creo que salvo Costa Rica, no tienen plan de acogida para estas 50.000 personas. O sea, es una crisis de refugiados bastante dura y que lamentablemente están solos. Aquí no hay un plan. Lo que hubo fue vamos a hacer este acuerdo, que no entren más y digamos esto, lo otro, firmemos y pasemos la página. México está mirando para un lado, Estados Unidos mira para el otro lado, pero los venezolanos están allí. Y como en su momento lo hizo también todos estos países que piden visa en Latinoamérica, o sea, cerraron las entradas para venezolanos, pero tampoco hicieron nada para promover que esos gobiernos que violan derechos humanos y que generan miseria en su país, provocan o incentivan la migración, pues no hacen nada para que salgan esos gobiernos del país. Es un poco lo que está pasando con la situación de los venezolanos que desde creo que 2019 consideran a los migrantes venezolanos como refugiados ACNUR y ningún país le ha dado, digamos, o lo ha reconocido como tal. El problema es que México no está en capacidad de recibir esta cantidad de personas que estaban en tránsito. Al principio, la primera noche, la del anuncio, los albergues se llenaron y las personas en los albergues trataron de habilitar espacios para que no durmieran en la calle. Pero ya cuando tú hablas de la segunda noche, ya la situación estaba fuera de control, empezaron a abrir más albergues, pero esto no ocurre en todas las ciudades. Y entonces, claro, que si ahora vamos a abrir una escuela, siempre había como un plan, pero ya llegaron como al llegadero. Aquí no caben, ustedes se van. Entonces los venezolanos ya empezaron a expulsar de los albergues porque no cabe ni uno, y los dejan en situación de calle. De hecho, hay venezolanos y familias con niños. Acuérdate que esto ocurre en varias ciudades de México, de ciudades de frontera. Por ejemplo, las de Ciudad Juárez, sede de madres con las que he podido hablar que me dicen de que están en situación de calle bajo unas temperaturas muy bajas, que los expulsan prácticamente sin ropa, sin zapatos, y que no tienen dinero, no tienen nada, no tienen quien los ayude. O sea, vuelvo a decirte, hay un compromiso firmado, pero quedó solo en el papel, no se está cumpliendo. Y ahora, esos venezolanos que hace meses sí ingresaron a Estados Unidos, pero estaban en situación de refugios también. Mira, se supone, yo visité en Texas uno que se llama Welcoming Center, donde los que no tienen un patrocinador, estas personas son acogidas por, en este caso, la ciudad del Paso, Texas, que está frontera con Ciudad Juárez en México.
y que de repente se convirtió se repuntó el ingreso de los venezolanos por esa entrada no autorizada, porque el 80% entraban por Piedras Negras y ingresaban por el río a Eagle Pass. Ocurre que estos venezolanos empezaron a tener temor por las crecidas del río, las fuertes corrientes, empezó a haber muchos ahogados, sobre todo venezolanos. Entonces ellos empezaron a tener temor de que sus niños pequeños exponerlos a ese peligro y empezaron a hacer un cambio llegando a México o antes de salir por México de irse por otro punto como lo es el Ciudad Juárez. Entonces, al hacer el cambio, de repente empezaron a repuntar la cantidad de venezolanos que no tenían un patrocinador, empezaron a dormir en la calle y la ciudad del Paso habilitó espacios donde los recibía, pero les daba alojamiento y una rápida salida con el apoyo de organizaciones de la ciudad de Chicago y la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, cuando veía que llegaban tantos, se declaró en emergencia, pero en este momento ellos tratan de ubicarlos, o sea, a quien tú conoces, tratan lo mantienen en albergues, pero tratan de que estas personas hagan algo. El problema, ¿cuál es el algo cuando tú estás en un país que te exige documentación para trabajar? Entonces los tienen allí, pero ellos ya sienten que es demasiado el costo económico para mantener a estas personas que van a iniciar un proceso de asilo político y que después tendrán el permiso de trabajo. Pero mientras, vuelvo a decirte, hubo una decisión, abre las fronteras y no había una logística. Entonces, cuando empiezan a asumir responsabilidades, y más ahora que ya estamos en otoño y ya tenemos frío, no acá en el sur de la Florida, pero sí en los estados de acogida. Entonces, no los puedes tirar nuevamente a la calle. Sí, ya es bastante, digo, la situación es bien difícil. Ahora, viene otro problema más grande. El asilo político está reservado para las personas que han sufrido persecución política. Si tú sabes que todos los que están ingresando, los venezolanos que ingresan, solo pueden acogerse a la figura del asilo y muchos han emigrado por razones humanitarias, por la grave crisis humanitaria en Venezuela, y que tú le preguntas, ¿por qué te viniste? Bueno, porque no había futuro en Venezuela, quería darle un mejor futuro a mis hijos, yo quisiera que trabajar y que de verdad no podía ya ni siquiera alimentar a mi familia. Entonces te das cuenta que las razones para emigrar no eran por persecución política, que tú debes de tener razones que debes de probarle a un juez, porque esas personas están ante un juez a discutir su caso y el juez y el fiscal, y te lo digo porque lo he trabajado, son personas que se apegan a la ley, son sumamente estrictas en que se cumplan los extremos de la persecución política de acuerdo al concepto de inmigración. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas no tienen las pruebas, sino que emigraron por razones humanitarias. Razón humanitaria no es una causal para que te otorguen un asilo. ¿Qué vamos a esperar? Una avalancha de negaciones de asilo, por lo tanto, una avalancha de deportaciones. Eso es lo que va a venir después. Con estas personas que ingresaron bajo la política de fronteras abiertas, todos son bienvenidos. Es que créeme que lo que nosotros tenemos en la mano como comunidad es una bomba de tiempo. Y mire, hay venezolanos que en medio de ese desespero en México buscan estas redes de coyotes y tratan de pasar por algún túnel, por algún lado, tratar de que no los vean. ¿Qué hay que decirle a esos venezolanos que en este momento están desesperados y ven que la única manera es lograr ese sueño americano de llegar a Estados Unidos por cualquier vía? Que no lo intenten. De hecho, sé de casos de quienes los han intentado ingresar por puntos no autorizados donde no hay un funcionario de inmigración que los procese. Es decir, ellos se van a ir lo que llamamos
los que ingresan, los que van a vivir, eso se llama en las sombras, así nosotros manejamos ese término. Vivir en las sombras, ¿qué te puede dar? No puedes tener una licencia para manejar, no puedes optar por un permiso de trabajo, estás a riesgo de que te deporten en cualquier momento, de que por cualquier cosa te deporten. No tienes una ley de la que te puedas favorecer porque violaste al ingresar fuera, o sea, al ingresar por un punto no autorizado y te has mantenido en las sombras. Hubo, hasta hace poco hubo un TPS para los venezolanos que pudo acoger a los venezolanos en las sombras. Se trató de extender la fecha de los que han ingresado después del 9 de marzo del año pasado, pero la administración Biden lo rechazó. Es decir, no tienen por ahora ninguna posibilidad. Vivir bajo la sombra es bastante triste, es muy duro, es someterte a unas condiciones donde un empleador que sabe que tú no tienes documento te va a tratar, digamos, a pagarte no lo que te mereces, sino lo que él considera que te debe pagar. O sea, es muy triste y es muy duro, es agarrar unos trabajos con unas condiciones bastante duras. Y es caer en redes de coyotes, ¿no? Que puede ser hasta peor. Exactamente, porque el coyote, recuérdate que es un criminal, es un traficante. ¿Qué te puede dar a ti el coyote? Arriesgar tu vida. Uno de los recuerdos que más me marcó cuando estuve en la frontera fue cuando estaba en una parte que se llama, una ciudad que se llama Yuma, en Arizona. Eso es un desierto. Es todo campos donde, donde están cultivando los residentes de esa zona, que tienen sus campos de cultivo. Hay un muro muy largo, pero hay un punto donde el muro termina así, y de aquí para acá está completamente abierto, entonces las personas vienen caminando de atrás, pasan el río Colorado, pasan un canal, ven el muro, caminan paralelo al muro, y cuando el muro se termina, entraban como en grupos, así en estampida, entraban 20, entraban 30. En una parte donde termina, esa es una tierra de nadie, ahí es un desierto, no hay nada. Entonces, donde termina México y comienza, y está, México termina aquí, aquí está Estados Unidos, hay un terreno que es como una tierra de nadie. En ese momento los coyotes hacen lo que les da la gana. Ellos sabían que tú traías unas prendas escondidas y te las roban. Te pueden violar, pueden hacer lo que les dé la gana. Son criminales a quien tú te pusiste en sus manos. Entonces, cuando ellos llegaban ya a la parte donde terminaba el muro, que era por donde ellos entraban, tú los veías con un miedo horrible, sobre todo que ellos volteaban como que si todavía el coyote me está siguiendo, el coyote me está mirando, el coyote me va a agarrar. Y yo a veces le decía, cálmense, cálmense, o sea, ya llegaron, pero ellos tenían aquel terror y volteaban, y volteaban. Recuerdo dos venezolanas jóvenes, que apenas ellas llegaron y pisaron, que ya llegó el muro, doy un paso adelante, se tiraron al piso y lloraban. Pero cuando ellas podían, ellas volteaban, o sea, todos voltean diciendo, ya me quité, ya el coyote no está aquí, ya el coyote no nos controla. Te digo, ponerse en manos de un coyote. He escuchado infinidad de historias muy, muy duras, muy tristes, donde las personas han corrido muchísimo peligro, han sido expuestos realmente a amenazas bastante duras, y yo no le recomiendo a nadie que se ponga en manos de un coyote, y menos en este momento de desesperación, donde los venezolanos que están en los refugios, los coyotes están diciéndole, yo te paso, yo te paso, yo te paso por tanta cantidad de dinero. Hay unos que han pasado, se han ido a entregar al centro ante un funcionario de inmigración donde saben que están los funcionarios de la patrulla fronteriza. Sin embargo, una hora después le dicen, párate que te vas, y los vuelven a expulsar. Y bueno, ya finalmente, doctora, la recomendación que usted le da a esos venezolanos en tránsito, sobre todo los que están en México, esperando qué hacer con su vida ante esta situación, y sobre todo porque no hay planes para repatriarlos a Venezuela, y el gobierno de Venezuela no reconoce a los más de 7 millones de venezolanos que se han ido.
el gobierno de Venezuela no admite un éxodo masivo. ¿Qué se puede hacer en esa situación? Nosotros estamos aún insistiendo de que los acuerdos se cumplan. Eh, los venezolanos que se encuentran en la zona de los venezolanos de tránsito se están activando para tratar de ayudarlos y ojalá hubiese una forma que ellos escojan una ciudad de tránsito donde puedan echar raíces o que exista una ayuda, que de verdad pueda surgir una ayuda para que ellos puedan regresar a Venezuela. Digo, la crisis que tenemos en las manos es bastante grave. Creo que no todos entienden la dimensión de lo que está pasando. Y lo que más a mí me duele es que son familias en su mayoría con niños quienes están sufriendo porque de verdad estar en una situación de calle, de desprotección total, de olvido, de hambre, de frío, eso yo no se lo deseo a nadie. Ok, bueno, muchísimas gracias Patricia Andrade por ayudarnos a entender lo que está pasando con la migración venezolana en Estados Unidos y bueno, las implicaciones legales que puede ocasionar si una persona trata de ingresar a Estados Unidos a pesar de este decreto migratorio. Patricia Andrade, defensora de derechos humanos y fundadora de la ONG Raíces Venezolanas en Miami, ¿verdad? Muchas gracias por Sí, atendernos en este gracias foro. a ti. Gracias. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros, será hasta una próxima entrega.